Bienvenidos a este webinar que CNI Consultores nos tiene preparado el día de hoy con un tema súper importante para todos los que nos dedicamos a la parte empresarial, sobre todo en el recurso humano. El tema de hoy, el salario diario integrado y plan de compensaciones 2021. Tenemos una exponente de lujo, la maestra Carla Rojas. Permíteme platicarte de ella. Ella es licenciada en Contaduría Pública y es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una maestría en Seguridad Social y es licenciada en Derecho por parte del Centro de Estudios Superiores. Además, cuenta con cursos por parte de la Universidad de Harvard. Es socia de Seguridad Social en MSN Consultores. Es presidenta del Instituto en Línea de Estudios Integrales de Seguridad Social, académico de la Academia Mexicana de Derechos de la Seguridad Social. Es docente y conferencista en temas sobre seguridad social y recursos humanos para los colegios de contadores públicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y UDG, Cámara de Comercio en Guadalajara, ICEI, Capacitación Empresarial, Colegio de Ingenieros Civiles, Instituto de Especialización para Ejecutivos y muchas instituciones más de alto renombre. Además, cuenta con experiencia como articulista para revistas como Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Cross Informa, revista Mejores Prácticas y página Consejero Empresarial. Entonces, pues bueno, aprovechemos esta oportunidad que tenemos gracias a CNI en este webinar, recordando el tema salario diario integrado y plan de compensaciones 2021. Pues a disfrutarlo y recuerden, al final podemos tener una sesión de preguntas para exprimir toda la información y el talento que tiene la maestra Carla Rojas. Bienvenidos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a CNI. Y pues bueno, a ustedes que están con nosotros el día de hoy acompañándonos. Efectivamente, el tema es salario diario integrado y las compensaciones 2021, aunque este es el tema y pareciera que solo vamos a hablar de prestaciones, pues no, vamos a hablar de un poquito más de cosas porque justamente ha habido una serie de cambios que nos llevan a que analicemos y que han repercutido en esta parte de la integración de salarios y de las compensaciones, planes de beneficios para las empresas, planes de previsión social e incluso planes de fidelidad que ustedes pudieran haber ya tenido adquiridos con los trabajadores y que derivado de estos cambios, pues habría que analizar si continuamos con ellos, ¿no? Yo tengo el chat abierto todo el tiempo, entonces cualquier pregunta que tengan, por favor, en el momento me la hacen y en el momento se las respondo con muchísimo gusto. Y si me permiten, voy a empezar con una parte importante que es la parte laboral, ¿no? De ahí partimos siempre, ¿no? Siempre que hablamos nosotros de trabajadores, tenemos que partir de la Ley Federal del Trabajo y de las obligaciones laborales. Y no me voy a detener mucho, sino que es importante algunos puntos a recalcar, ¿no? De lo que ustedes tendrán que considerar este 2021. Se viene una serie de cambios, entre ellos hubo pues ya aumento de salarios, ¿no? El salario mínimo, hay nuevos salarios mínimos, hay cambios en la UMA, en la UMI, esto es todos los años algo que viene ocurriendo de manera ordinaria. La diferencia fue que nacen 2 salarios mínimos profesionales nuevos, que más adelante hablamos de las repercusiones que pudieran tener, pero el salario mínimo, hemos visto que en los últimos años, desde la desindexación del salario mínimo como tal, a convertirse en UMA y dejar salario mínimo solo para prestaciones, los cambios que ha tenido no son conforme a la inflación, sino que son conforme a un análisis de la situación económica del país, y esto nos lleva a que los cambios sean realmente importantes. Por lo tanto, algo que deben de ustedes considerar en este inicio de año es las modificaciones que tienen que hacer a los contratos. Si es que ustedes ya no manejan salarios mínimos, manejan salarios más allá del mínimo, no están obligados a hacer un aumento. Eso es bien importante saberlo porque es algo que me preguntan comúnmente y más que luego empiezan a llegar cartitas de invitación por parte de las autoridades, ya sea el SAT, el IMSS, o la Secretaría del Trabajo, principalmente esas dos, en donde te dicen que tus trabajadores están con un salario mucho más pequeño que otros en referencia del gremio, ¿no? Eso no tiene nada que ver, si eso es lo que están ganando, con eso tienen que estar. ¿Cuándo sí estás obligado a hacer un aumento? Ojo, porque incluso el aumento de salario que nosotros pudiéramos llegar a hacer
con alguien que gana más del mínimo, tampoco estamos obligados, ¿sale? Lo que sí estamos obligados es a revisarlo, no necesariamente a modificarlo. ¿Cuándo sí? Cuando estamos en justo la raya del salario mínimo o, en este caso, que el brinco fue de 122 a 141, ¿no? O sea, con sus centavos. Si tú traías a alguien con 135 pesos, era más del mínimo el año pasado, pero actualmente pues ya se quedó por debajo y entonces ahí sí tendrás que valorarlo. Lo mismo el tema de los topados. Tengamos cuidado con esto porque luego se nos va el rollo en el aspecto principalmente en seguridad social, no tanto en la parte laboral y de prestaciones, pero sí en la parte de seguridad social, porque en los topados recuerden que nosotros, los trabajadores tienen que cotizar al menos con un salario mínimo, ese es el mínimo con el que vamos a empezar a partir, y nunca más de 25 UMAS. Y hubo un cambio también de la UMA. Entonces, esto nos puede llevar a que si hay modificaciones en los salarios que percibían los trabajadores mucho más alto del topado, pues considerar cuando es prudente hacer adecuaciones. ¿Qué pasa? Si derivado de estas prestaciones tienes que hacer modificaciones por a las prestaciones naturales que se van desprendiendo de esto, también será importante, depende de cómo estaban redactados tus contratos, tu plan de previsión social, tus planes de beneficios y compensaciones. Hay quien redacta y pone 10,000 pesos, entonces lo pone en pesos, se acabó. Al ponerlo en pesos, cuando hay estas afectaciones en salarios mínimos, en UMAS, que desprenden, digamos, afectaciones en materia fiscal, no tenemos la precaución de darnos cuenta si hubo una afectación o no a esta prestación o este beneficio que yo le estaba dando al trabajador. Por eso será importante que revisemos en qué sentido está. Ahora, si lo tienes redactado en veces de salario mínimo o en UMAS, el otorgamiento de las prestaciones, pues con mayor razón, nada más hay que verificar que estemos cumpliendo con lo que tenemos que tener, ¿no? En los mismos contratos, recuerden que nosotros tenemos una obligación desde el 1 de mayo del 2019 que muchas empresas no han estado cumpliendo y por eso me interesó meterlo en este punto. El tema de los beneficiarios es bien importante y sobre todo últimamente que ha habido tantos fallecimientos, desgraciadamente, de trabajadores, hemos tenido una serie de complicaciones terribles en las juntas porque ya está en vigor el que deben estar los beneficiarios asignados y las empresas siguen sin asignar estos beneficiarios en las cláusulas contractuales. Entonces, te invito a que si vas a hacer ya de por sí una modificación al contrato por el tema, porque recuerden que esto es importante, ¿eh? Hay quien nunca vuelve a mover sus contratos y es indispensable que cada que hay un aumento de salario, cada que hay un cambio de puesto, cada que hay un cambio en alguna de las cláusulas contractuales y entre ellas está, insisto, el salario, tenemos que hacer un adendum al contrato o una modificación al contrato. Incluso hay veces en las que el contrato tiene tantos cambios que vale la pena hacer un nuevo contrato, ¿no? Pero si no, con un adendum tienes, que es un documento independiente a tu contrato original, en donde tú vas a hacer referencia del contrato para hacer las modificaciones pertinentes. Si ya vas a hacer estas modificaciones, yo recomiendo que revises esta obligación de las cláusulas de beneficiarios y en general darle una revisada a todo el contrato a ver qué hay de las situaciones actuales que han venido reformándose, qué es lo que te pudiera perjudicar y que tuvieras que hacer algún cambio, ¿no? En el tema de contratos colectivos de trabajo también se desprende el que nosotros tenemos que revisar y ahí sí es obligación en los colectivos que cada año se haga una revisión de los tabuladores de salario y cada 2 años el resto de obligaciones. Este tabulador de salarios cada año, insisto, revisar, no necesariamente aumentar, aunque al hablar ya de sindicatos, por inercia, por naturaleza, el sindicato tiende a que cada año haya una mejoría en el salario del trabajador, ¿no? Aunque sea de un porcentaje pequeñito y generalmente se va subiendo conforme a la inflación, que en este caso, pues bueno, ya sabemos que estamos terribles en los números que salieron. Por lo tanto, pues bueno, sería valoración de las empresas y los sindicatos el si se va a hacer algún tipo de cambio, ¿no? Hablando del reglamento interior de trabajo, el tema de ya tener previstos los protocolos de sanciones
Y todo esto porque les decía, 2021 no solo hay cambios en temas salariales, hay cambios, han venido los últimos meses y que se reactivaron ya las juntas un poquito más y las inspecciones, no solo en materia de COVID, sino que ya más a fondo, nos han estado llegando inspecciones en donde ya están revisando que estemos cumpliendo con norma 035 y con los protocolos laborales. Los protocolos laborales también es una obligación que nació el 1 de mayo del 2019. Pero insisto, con pandemia, la verdad es de que ya todo el mundo dejó de lado todas estas modificaciones y no les tomamos precaución. Yo te invitaría a que las retomes porque es algo importante de hacer en estos momentos, ¿no? A inicio de año, sobre todo es que es cuando generalmente tienes que hacer estos cambios en reglamentos, en contratos y demás. Las empresas que si su reglamento, su contrato, por ejemplo, el contrato colectivo, no lo firmaste en enero, ¿no? Generalmente es en los primeros del año, pues te tendrías que esperar a que tu contrato se venza, no será en estos momentos de año, ¿no? Pero bueno, que lo tomes en cuenta. El reglamento no tiene un plazo o un momento obligatorio en donde sea revisable, pero mi recomendación es que en este momento sí revises las cláusulas porque, insisto, el tema de las revisiones que se están desprendiendo es importante. No sé si ya conocen que hay una reforma teletrabajo que no está publicada en el Diario Oficial de la Federación aún, pero ya está avalada por las dos cámaras. Entonces, lo único que estamos esperando es que salga publicada en cualquier momento, a menos que se quedara congelada, que es raro. Ya cuando pasó por las dos cámaras es muy difícil que se quede congelada, pero pudiera pasar. Pero estamos esperando que en cualquier momento nazca esta publicación. Entonces, estate muy pendiente por ese tema de teletrabajo, porque vas a tener que modificar forzosamente tema de reglamento interior de trabajo, tema de contratos tal vez, ¿no? Y algunos otros aspectos que serán importantes considerar. Y más adelante voy a hablar, y ahora sí, estoy hablando de todo esto porque más adelante cuando hable de lo de prestaciones lo tomaré en consideración. Otro punto que quise tomar en cuenta por inicios de año es el tema de riesgos de trabajo, ¿no? Es muy común que nos esperemos hasta febrero para andar rastreando incapacidades y pues ahorita si lo logras tú hacer un cotejo de las incapacidades que tuviste de riesgos de trabajo terminadas el año pasado para tu declaración anual, será mucho más sencillo que tú puedas interponer un escrito en las clínicas para aclaraciones y que ahorita te contesten. Si lo quieres hacer en febrero, lo quieres hacer ya a mediados de febrero, que se viene la declaración, ya ni siquiera te van a responder, ¿no? Entonces es un tema que sí es importante y recordemos que tenemos en disposición 2 vías para hacernos de las incapacidades del año anterior, que son a través del ITSE en un módulo que nos permite revisar las incapacidades solamente de riesgos de trabajo ya terminados, y por otro lado en el escritorio virtual tú puedes las puedes consultar por número de seguro social, por fecha o por folio de incapacidad, no importa en el escritorio virtual si fue o no de riesgo de trabajo. Entonces te lo dejo ahí nada más como un punto a considerar, ¿no? Y ya entrando de lleno a lo que es la parte de los salarios, hay que retomar el tema que les comentaba de el incremento al salario mínimo general, a la UMA y a la UMI. Recuerden que tenemos ahorita 3 medidas, ¿no? ¿En qué casos aplica la UMI? La UMI es solamente para retenciones Infonavit. Salarios mínimos generales, ¿en qué aplica? Salarios como tal y prima de antigüedad. Son las dos prestaciones a las que les aplica salario mínimo general. La UMA, insisto, es ya lo que queda en sustitución del salario mínimo cuando lo diga para efectos de multas, excepciones, partes exentas, etcétera, ¿no? Cuestiones que no sean de prestaciones laborales. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Bueno, sí hay un impacto económico importante por este aumento de salario, porque les decía, el aumento de salario, pues aumentó 20 pesos prácticamente, ¿no? Lo que fue la base del salario. Y este aumento trae una repercusión que ustedes deben de considerar, sobre todo en sus presupuestos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una afectación al salario, al aguinaldo, a las vacaciones, a la prima vacacional de manera natural por como viene establecido en la ley, que eso, aunque no se modifique como tal en algún otro normativa o incluso en tus contratos, sabemos que tenemos que pagar en función del salario en el momento en el que el trabajador lo está recibiendo. Entonces, también considerar que es el salario más esas prestaciones adicionales, ¿no? Afectación que pueden tener estos salarios a las prestaciones de previsión social, se los decía hace un momento, me pasa muchísimo con el tema sobre todo, por ejemplo, del comedor, ¿no? El comedor que yo le estoy dando al trabajador un derecho a hacer el uso del comedor y entonces
le tenemos que retener, de acuerdo a la ley del Seguro Social, el 20% de una UMA, cuando menos el 20% de una UMA, y si tú calculaste el monto exacto del 20% de la UMA del año pasado, obviamente ya ahorita es un monto mayor y te puedes quedar abajo de la cantidad que debieras de retener a partir de este año. Y si te quedas abajo, así sea por un peso, eso va a pasar a integrar al salario. Entonces se vuelve parte del salario conforme a lo que nos dice el artículo 27 y el artículo 34 de la Ley del Seguro Social. Entonces, ese es el error más común que me encuentro, sobre todo con la actualización. Por eso les decía que es importante revisar contrato, planes de previsión social, reglamentos y demás. ¿Qué es lo que vinculaste a estas bases para saber qué afectaciones pudieras llegar a tener? Sobre todo hablando de las prestaciones como son, les decía, en este caso la despensa también, que la despensa trae un tope en UMAS, lo que es el comedor, y en su caso, puntualidad, asistencia, pudiera llegar a ser, aunque eso dependerá de los incrementos más bien salariales y ese generalmente no se les va. Normalmente son los topes de despensa y los topes del comedor los que suelen tener un problema, ¿no? Les decía que hubo dos nuevos salarios mínimos profesionales, que es para jornaleros agrícolas y para trabajadores del hogar. La verdad es de que en lo personal tengo varios clientes agrícolas y la repercusión fue bastante importante, porque ellos traían, y sobre todo si tú eres empresa agrícola o estás adherido a lo que es el decreto, ¿no?, del campo, en donde nos habla de el poder pagar una prestación de un trabajador en función a un tope en veces de la UMA, también hay una repercusión, uno, por la UMA y dos, por el tema en el que el decreto va en función de la parte mensual, pero la parte bimestral pagas exactamente el salario integrado que estás pagando. Y al haberse aumentado los salarios diarios de los jornaleros, sí vimos un incremento importante en un grupo de personas que pues aumentó bastante la base. Y si ya traías de por sí un plan de previsión social, entonces imagínense, normalmente en el campo, además de puntualidad, asistencia, despensa, que es lo que todo mundo utiliza, el campo tiene un beneficio de un 20% de productividad que le puede dar al trabajador. Pero si tú ya le estabas dando como un derecho más puntualidad, asistencia, despensa y ese 20% de productividad sobre un salario que se incrementa, en automático todas estas incrementan. Entonces los presupuestos están saliendo de rango en las empresas. Será importante, insisto, que todo esto lo consideren para sus presupuestos del próximo año, ¿no? Además de que hay un aumento en las cuotas obrero-patronales, porque al aumentar la parte de la UMA tenemos por ahí algunos aumentos. Sin embargo, tenemos también una disminución en ISR que más adelante comentaré, ¿no? El aumento en las retenciones de Infonavit a partir del mes de febrero con el cambio de la UMI. Entonces, también vamos a tener una repercusión. Yo aquí lo que te invitaría es a que actualices tus sistemas, a que además de revisar todos tus documentos, revises los sistemas y los estés actualizando. Comúnmente se nos va el rollo y no lo actualizamos y entonces, y más, no se dan cuenta porque no están haciendo los cotejos entre lo que dice el ITSE y lo que dice el SUA. Si lo hiciéramos, ahí nos brincaría, pero muchas veces las empresas no lo hacen, entonces el primer pago generalmente es en donde se les barre y el mes de enero andan pagando complementarias porque entonces no metieron los nuevos importes, ¿no? Lo mismo en el tema de retenciones que tenemos que hacer a los trabajadores, tendremos que ya tener actualizados los sistemas para que esto pueda fluir. Recuerden que integración de salario nosotros tenemos la parte fija, pues bueno, ya saben, ¿no? O sea, con el tema de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y cualquier otra prestación fija que le des al trabajador, pero nuestro tema está en las variables o cuando tenemos salarios mixtos y sobre todo a fin de año, que suele pasar que en las empresas normalmente traen ciertas variables que son muy comunes, ¿no? O sea, comunes, cotidianas, como son que sí las gratificaciones, que sí horas extras, y ya las sé manejar perfectamente y no se me olvida esta parte. Pero cuando estamos hablando de prestaciones de fin de año, que sí suele pasar que a última hora, pues le di un excedente de aguinaldo. En lugar de 15 días, le di 18. Oye, pero venías integrando en el salario fijo 15 días. Traes 3 días de excedente que no integraste. Y este bimestre, que es el de enero, normalmente se los digo como dictaminador, normalmente en los dictámenes las diferencias que nos podemos encontrar en las empresas son este tipo de cuestiones en las variables que se presentan en enero y febrero.
el tema de despensas adicionales a las que tú les venías dando. Tú normalmente le dabas una ayuda de despensa mensual que ya estaba cuidada, digamos, con los porcentajes tope que nos permite la ley del Seguro Social, que es hasta el 40% de un salario de la UMA vigente al momento. Pero se te ocurre que parte de las prestaciones en la posada es darles a todos una despensa física, ¿no? Esa despensa física sigue siendo despensa. Y entonces debiste haber cuantificado esa despensa y haberla manifestado y revisar si esa despensa hace que se excedan los topes. Insisto, son cuestiones que suelen no revisar, que lo dan como gastos de posada, pero que a la hora de una auditoría, pues sí está reflejado como despensas compradas y entonces ahí ahorita, con los tipos de revisiones que están haciendo las autoridades, que son en conjunto, ¿no? O sea, en conjunto me refiero el IMSS con el Infonavit, con el SAT, con la Secretaría, unen información y se analiza información, pues va a estar reflejada la compra de despensa en algún momento que te lo pudiera detectar la autoridad y esas despensas pues tendrían que haber sido integradas y normalmente no se integran. Bonos que se puedan llegar a dar por fin de año, ¿no? Al cierre de año, ya sea a los vendedores o al ciertas áreas productivas, suelen dar ciertos bonos. Cualquier cuestión que tú hubieras dado tan esporádica que es a cierre de año, que no es algo cotidiano, tradicionalmente en sus sistemas no lo tienen como tan sensible, ¿no? No lo tienen tan identificado y por lo tanto en ocasiones no tienen las fórmulas idóneas para poder hacer esta integración de salarios, sobre todo cuando hacen los cálculos de manera sistemática. Entonces hay que revisar los sistemas para ver que esto que nosotros hicimos esté adecuado. Por supuesto, sí, también considerando, ya lo decía hace un momento, estos aumentos de salario, ¿no? Al salario mínimo, al salario de los trabajadores, aun cuando no sea el mínimo, si tú decidiste hacer un aumento a los trabajadores, pues tendrás que considerarlo para estas nuevas integraciones de salario a partir de la fecha en que se den los aumentos. Uno de los también errores muy comunes que suele pasar es que sí hacen los aumentos de variables, pero luego se les va el rollo del aumento del fijo cuando el trabajador cumple años. Recuerden que cuando el trabajador cumple años en la empresa o su aniversario en la empresa, en ese momento gana más vacaciones, ¿no? Generalmente tiene un porcentaje mayor, a menos que esté en el rango de esos 5 años que tenemos las mismas vacaciones durante 5 años, pues bueno, ahí no vamos a ver una afectación, pero justo cuando hace el clic, ¿no? Al año siguiente que tiene un aumento de días, solemos, insisto, no tomar en consideración para estos efectos. Bere, te contesto, duda. ¿Estas prestaciones se integran solo en el mes, hablando de los gastos de fin de año? No, en el bimestre. Recordemos que todo lo que son los gastos de fin de año, ojo, cuando integren, no en todos los casos integran. ¿Qué tendríamos que verificar ahí? El artículo 30 y el artículo 32, principalmente esos dos, depende de qué se trate, pero el artículo 30 y 32 de la Ley del Seguro Social son los que te establecen o un tope o un requisito para que la prestación sea no integrable. Cuando es previsión social de otra índole que no esté listada en esos 27 fracciones, entonces nunca integrará, porque lo único que tendrás que demostrar es que tienes un plan de previsión social en donde está asignada, en donde se otorga de manera general, en donde no está vinculada al trabajo, ¿no? O sea, que demuestres que es previsión social. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ayuda de nacimiento. Una ayuda de nacimiento es una prestación de previsión social por naturaleza de previsión social porque no está vinculada al trabajo, se la gana por su calidad de trabajador para prevenir una contingencia, que como lo es o una eventualidad, como lo es un nacimiento. Le voy a dar 5,000 pesos, se los puedo dar sí, como previsión social sí, no integran, no, y no están enlistados en el 27. ¿Qué significa? Que al 100% puede ser previsión social. El 27 realmente lo que te marca no es la previsión social permitida, lo que te marca es la previsión social que tiene una parte que pudiera llegar a ser integrable porque no cumple un requisito o porque no cumple un tope de otorgamiento, ¿sale? Entonces, una vez que tú ya defines que sí integra y fue lo que se ganó en el mes de noviembre y diciembre, tú tienes que hacer un cálculo en el mes de enero. A partir del 1 de enero tú haces tu modificación salarial y entonces el 1 de enero haces la modificación y tiene que cubrir enero y febrero. Y en marzo vuelves a hacer tu otra modificación para volver a tomar en consideración las variables del bimestre. Las integraciones se hacen bimestralmente. Eso también te puede ayudar el artículo 34 de la Ley del Seguro Social, en donde te dice los cortes que tienes que considerar, ¿no? Selene, ¿qué tal? UMA y UMI se actualiza hasta el 1 de febrero, es correcto.
o lo puedo hacer con esta fecha. ¿Con esta fecha te refieres a enero, a ahorita? No, la actualización, o sea, lo puedes hacer hoy, porque recuerda, por ejemplo, en tus sistemas, en el SUA, si tú lo pones, le dices en el SUA a partir de qué mes aplicable. Entonces lo puedes capturar hoy, pero es aplicable para febrero, para las cuotas de febrero. ¿Me explico? O sea, realmente entra en vigor a partir del 1 de febrero. En el tema de tu sistema de nóminas, depende de tu sistema de nóminas, son diferentes todos los sistemas, ¿no? O sea, está Nomipac, está el SICOS, o sea, hay muchísimos sistemas y depende del sistema, te va a permitir capturarlo hoy con entrada en vigor hasta febrero, o hay cual te dice, no, en el momento que lo capturas te lo tomo en consideración, entonces tú te tendrás que esperar hasta febrero para capturarlo, ¿no? Entonces es 1 de febrero, esos dos entran en vigor. El salario mínimo sí es desde el 1 de enero, de nada. Sí, Berenice, ya con eso creo que quedamos claros, ¿no? Entonces sí, en el bimestre, entonces el 1 de enero haces tus modificaciones, todo el bimestre. Y les decía, puse como los más comunes, pero con esto para que ustedes analicen qué dieron, qué no dieron, etcétera, para que puedan hacer alguna, por eso puse, y otras prestaciones, ¿no? Digo, las que se nos puedan ocurrir, porque realmente hay muchas empresas que sí suelen en los últimos, sobre todo en el último mes del año, dar N cantidad de cosas, ya sea porque tienen exceso de lana y entonces prefieren dársela a los trabajadores o por cualquier otra situación, no significa que esté mal. El tema es, hay que darle el tratamiento correcto fiscal, ¿no? Ok. Dentro de la parte de integración de salario que tenemos que considerar, yo los invitaría, insisto, a que revisen planes de previsión social. Sobre todo, ¿qué nos pasó? Y voy a vincular esto un poquito con pandemia. Tal vez ya lo han escuchado el tema, pero vale la pena que lo comentemos, ¿no? Hay empresas que siguen trabajando en home office, que un grupo importante de sus trabajadores no están yendo a la empresa a trabajar, que duraron muchos meses, y a lo mejor ahorita ya están trabajando en la empresa, pero duraron varios meses el año pasado trabajando desde casa. Y entonces ahí yo lo único, no voy a decir si está bien o está mal, porque cada empresa y cada situación es distinta. Pero lo que sí quiero es dejar las situaciones para que ustedes las valoren. Y aquí yo me pregunto, ¿tienes cómo demostrar puntualidad y asistencia del trabajador en esos periodos o en este periodo que siguen en home office para seguir dando la prestación de puntualidad y asistencia? Hay que cuestionárnoslo. ¿Qué está pasando? Normalmente el IMSS, en particular el IMSS, suelen esperarse a que sea, ya saben, ¿no? Los 4 años, 11 meses, 10 días que tiene ya así casi nada de días para que se le venza su plazo para hacer un acto de fiscalización, para llegar a revisar. Y entonces por ahí del 2024, 2025 nos van a llegar a decir, ¿te acuerdas lo que hiciste en 2020? Y entonces ahí nos van a querer cobrar esas diferencias, ¿no? Entonces será importante que entendamos el qué hicimos y cómo lo hicimos. Porque, insisto, puntualidad de asistencia sí es una prestación de previsión social, pero que siendo honestos, muchas de las veces es sueldo. Y entonces se utiliza como una prestación ahí medio sui generis, ¿no? Ok, adelante. Nada más tienes que poderla demostrar que sí fue puntualidad y que sí fue asistencia. Pero normalmente tu plan de previsión social dice o decía, o no sé, ¿no? Que yo daré una puntualidad equivalente al 10% del salario del trabajador por cada día que asista y registre en su tarjeta de checar. Eso dice el plan. ¿Lo modificaste cuando se fueron a home office? ¿Le hiciste una adecuación? Porque no está checando. Y entonces no está cumpliendo el requisito. Y si no está cumpliendo el requisito, entonces no hay puntualidad y no le debiste haber pagado el bono. ¿Se fijan? Entonces, yo aquí lo que te invito es a ver qué hiciste. Lo mismo el tema del comedor. Hubo empresas que le seguían reteniendo comedor cuando ni siquiera estaban yendo y ni siquiera tenían la prestación, ¿no? O sea, esos temas en particular que son como muy comunes, puntualidad, asistencia, la despensa no tenemos una afectación de esa naturaleza y el comedor, ¿no? O sea, esos normalmente son los que más se dan, los más comunes y actualmente no están cumpliendo con los requisitos de la vida que estamos viviendo hoy en día. Entonces, hay que revisar qué dice tu plan, cómo está redactado. Ahora, si ni siquiera tenemos plan, estamos terribles, ¿eh? Entonces, sí, aguas, porque estamos todavía mucho más endebles, sobre todo con conceptos como son razón de negocio, materialidad, que en los tribunales nos han estado atacando desde
desde esa trinchera, entonces tengamos mucho cuidado con esto, ¿no? Yo ahorita lo que los invitaría es a revisar sus planes de previsión social, revisar cómo están hoy y cómo van a quedar. Tengo empresas que ya decidieron que cierto grupo de personas no va a volver a trabajar. ¿Por qué? Porque es más económico, vieron los beneficios, de alguna manera es más económico que se queden en casa, porque pues entre el tema de que a lo mejor yo estaba rentando unas oficinas con 20 cubículos, pues hoy rento una con 10, no necesito más, la gente me dio resultados y entonces sí, qué padre, se puede, claro. El tema es que entonces hay que reestructurarnos también jurídicamente, o sea, con todos los temas legales y en las prestaciones que yo le estoy dando a los trabajadores. Por lo tanto, también habría que hablar, incursionar y revisar un tema tal vez más de salario emocional, ¿no? Ya dirá, sí modifiqué mi plan por el tema de puntualidad de asistencia. ¿Cómo se le presenta al personal, sobre todo sindicalizado? Fíjate que cuando tú haces modificaciones, un plan de previsión social como recomendación, en ningún lugar dice porque no está un parámetro, ¿sale? Como recomendación, un plan de previsión social debe de ser hecho en común acuerdo con los trabajadores, ¿no? Yo recomiendo una comisión mixta. No me gusta meter al sindicato a menos de que sea sumamente indispensable, porque ya de por sí los sindicatos son complicados como para darles más de dónde, ¿no? Si tú no lo hiciste de esa manera y lo haces tú sola, sí tendrías que dar un aviso al trabajador, el que conozca las nuevas condiciones y el que las conozca, pues sobre todo que las conozca. El tema aquí, ¿cuál va a ser? Laboral más que de seguridad social ni fiscal. Te voy a hablar un poquito de laboral. El que tú lo hagas arbitrariamente tú solo, por eso es que me gusta que le des o con una comisión mixta o con el sindicato, porque el trabajador puede llegar el día de mañana ante la autoridad laboral y exigir el derecho de lo que le dabas antes y por qué lo cambiaste. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en el momento en el que es una prestación que habría que ver cómo se dio, la autoridad pudiera catalogarla dentro de la costumbre. Y entonces, si te la quiere meter dentro de la costumbre porque no cumple los requisitos de legalidad, ahí es en donde puedes llegar a tener un problema en donde te lo exijan y hagan que se lo pagues de una manera distinta. Para evitar digamos, ese hueco, esa parte oscura de la ley y no entrar ahí, es indispensable para mí, ¿no? O sea, que de manera práctica, lo que nos ha funcionado en los tribunales es el que tú lo documentes a través de una comisión mixta en donde los trabajadores estuvieron en común acuerdo, lo firmaron y estuvieron de acuerdo. Y entonces así tengas como avalar un poquito más lo que hiciste. O en su caso, como te decía, el sindicato. Ok, ya lo hiciste así, ¿cómo dárselo a conocer al trabajador sindicalizado? Hay que dárselo a conocer, que te firme que al menos ya lo conoce y esperar que no haya una situación más allá de eso, ¿no? Pero sí es importantísimo ese tipo de cuestiones, porque si bien es cierto, no son cláusulas contractuales en donde tú no estás cambiando condiciones generales de trabajo, de acuerdo al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, sí son temas que le afectan en prestaciones al trabajador y por eso es que te lo pueden equiparar, ¿sale? Al momento de un juicio. Sobre todo, insisto, laboral. Más que seguro social y todo eso no me afectan tanto, porque creo que ahí lo podríamos defender en la parte fiscal, de seguridad social y fiscal en materia de ISR, pero en la parte laboral creo que sí quedarías un poquito expuesta. Les decía, entonces, de nada. El salario emocional. Hoy es momento de voltear a ver salarios emocionales, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un tema de home office y demás, eso ya es parte de un salario emocional, la flexibilidad de horarios, el hablar de prestaciones distintas que no son necesariamente en dinero, pero que son en otorgamiento de trabajadores, por ejemplo, el tema de el que yo te dé tu día de cumpleaños o como día de descanso, que al final del día sigue siendo sueldo, no te estoy dando una prestación adicional aparentemente, pero sí te estoy pagando un día que no fuiste, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones hoy en día se están dando muchísimo. Yo los invitaría a que analicen si hay algunos aspectos de salario emocional que ustedes pudieran sustituir en lugar de algunas prestaciones que pudieran llegar a desaparecer con esta reestructura que ustedes van a ver, ¿no? Revisen las vigencias. Por ejemplo, ya nos decía ahorita Yadira, ¿no? Que ella sí tiene un plan de previsión social. Y ahora hay que ver la redacción de la vigencia del plan de previsión social, cada cuánto había que revisarlo. Era un plan de previsión social estricto en donde decía
A los 2 años hay que revisarlo y entonces cada 2 años hay que hacer toda una documentación de que sí se hizo una revisión, o es indeterminado. Si es indeterminado, de todas maneras vale la pena la revisión, por lo que les decía ahorita, pero si no, pues no puedo no moverlo, ¿no? Entonces, es una cuestión muy importante que revisen sobre todo este tipo de documentos. Perdónenme que traigo esta tos. Dolores, con nosotros se fueron a home, pero sí se les entregaron los bonos de puntualidad. Aún así debo comentar para... Sí, por supuesto, porque entonces te pueden el día de mañana cuestionar ese tema, ¿no? El tema de que, ¿qué pasa? Normalmente lo haces con un reloj checador o con cualquier control de asistencia. Déjame cambiarle el nombre, ¿no? Cualquier control de asistencia, ya sea reloj, ya sea huella, ya sea listado, como sea, pero había un control de asistencia o control de puntualidad. Hoy no lo tienes, seguramente. El tema es cómo mediste la puntualidad del trabajador, cómo mediste que sí empezó a trabajar a las 9 de la mañana, ¿no? O sea, sí tendrías que hacerlo, porque entonces lo que te van a decir, no, señor, entonces era sueldo. ¿Me explico? Entonces era sueldo maquillado. Y ahí es en donde puedes entrar un poquito en ese tema de discusión con las autoridades. Flora, ¿qué tal? La UMI es una unidad de medida que es específicamente para el Infonavit. Solo se utiliza para la retención. Las retenciones de los trabajadores de los créditos de Infonavit son en UMIs, no son en salarios mínimos ni en UMAS, son en UMI. La UMI tiene un cálculo bien particular. De hecho, se ha platicado mucho que tiene un tema un poquito incluso ilegal en su nacimiento y demás, pero como es a beneficio de los trabajadores, por eso nadie dice nada. ¿Por qué digo ilegal? No está publicada en ningún lado, es un cálculo, es como medio compleja, ¿no? Y no tiene una legalidad, una certeza legal, ni de nacimiento, pero es a beneficio del trabajador, por eso insisto, nadie ha dicho nada. ¿Por qué en beneficio del trabajador? Porque hace una comparativa. Si entre la UMA y la inflación, ¿cuál es más baja? Se queda con el porcentaje más bajo. Entonces, si la inflación fue del 3 punto y tantos y el cambio a la UMA, no a la UMA, perdóname, al salario mínimo fue del veintitantos, pues obviamente va a ser más pequeño y entonces tomo en consideración la inflación. Pero si fue al revés, entonces tomo en consideración el porcentaje de la UMA o del salario mínimo. Entonces, el que sea más favorable para el trabajador. Y es un porcentaje distinto. De hecho, este año va a quedar, la UMA quedó en 89 punto y cacho y la UMI va a quedar en 87 punto y tantos, o sea, 2 pesitos menos. Siempre está por debajo de la UMA. ¿Sale? Entonces, esa es la unidad de medida que utiliza, es unidad de medida para el Infonavit, ¿no? Para los créditos del Infonavit. Los leo, denme un segundo. Se reportaba a través de correo electrónico y por quincena firmaban carta de... Ok, con eso te puede servir bastante, Dolores. Con eso, ¿sale? Ok. Otro tema, el tema de un plan de compensaciones. Hay quien en su plan de compensaciones tiene insertos este tema de salarios emocionales, prestaciones variables. Ojo, analizar su tema de horas extras y toda esta situación. Por ejemplo, prestaciones variables, hablo de todo tipo, O sea, desde bonos, gratificaciones, percepciones de incentivos, por cualquier índole que tú le estés dando prestaciones, debieran de estar redactadas en un plan de compensaciones. ¿Por qué? ¿Por qué deben de estar redactadas si yo de todas maneras se las doy? Por ejemplo, las horas extras. ¿Por qué puse el análisis de las horas extras? Porque tenemos una limitante dentro de la Ley Federal de Trabajo que no siempre se está cubriendo. Y el problema que estamos teniendo es que hoy sí las autoridades están haciendo su chamba de revisar y de cotejar la congruencia de estos temas, sobre todo en horas extras. Recuerden que las horas extras se llaman extras porque son extraordinarias. Y si son extraordinarias, son de vez en cuando, quién sabe cuándo, cómo y por qué. Cuando empiezan a ser cotidianas, ordinarias, periódicas, entonces graban e integran al 100%. Y hoy sí se están fijando en eso porque recuerden que hoy todo lo estamos timbrando. Entonces tengamos mucho cuidado y hay que hacer un análisis de cómo estamos reportando esas horas extras. Solemos hacer que no rebasen de 9, ¿no? 333, 333, 333, sí, pero siempre los mismos 333 todas las semanas. Eso ya no es horas extras. Hubo una tesis jurisprudencial al respecto hace un par de años, que de ahí es de donde se está tomando la autoridad para decir no son extraordinarias, son ordinarias, son cotidianas, son permanentes, por lo tanto son parte del salario.
Lo dejé ahí porque de verdad sí nos ha estado pasando en los últimos 2 años situaciones complicadas con las horas extras. En las prestaciones variables y salarios emocionales y demás que ustedes vayan a dar, sí tienen que hacer una redacción de los mismos, porque si no, insisto, entramos en la parte oscura de la costumbre, y la costumbre en materia laboral es lo que te puede matar en un juicio, porque entonces no tendrás cómo demostrar. Por ejemplo, incluso basta con que tú, más bien el trabajador, te demuestre en un estado de cuenta o en su propio timbrado de nómina, que también él puede conseguir, en donde alguna vez le diste gratificación y casualmente le diste 1 o 2 consecutivas en algún momento, y él va a decir, yo ganaba gratificaciones. Ahora, tú demuéstrame, patrón, que no las ganaba. ¿Y por qué se las ganó? ¿O por qué no la ganó en el siguiente bimestre? ¿O por qué no la ganó en el siguiente mes? Tú eres el que tienes que demostrar. Recuerda que todo eso, la carga de la prueba es para el patrón. Entonces, sí es indispensable crear estos planes de compensaciones. Ahora, ¿integra o no integra? Esa ya será una parte que tendremos que analizar de acuerdo al artículo 27, de acuerdo al artículo 34, de acuerdo al artículo 30 de la Ley del Seguro Social y el artículo 32, ¿no? Para analizar principalmente esa parte. Teletrabajo. Les decía, en teletrabajo, se los puse ahí, reforma pendiente, no está publicada, pendiente publicación, pero nos habla de que la luz, el internet, el mobiliario que va a utilizar el trabajador, o sea, todo lo que requiera para realizar su trabajo aún en casa, será una herramienta de trabajo que el patrón le tendrá que otorgar. Y tenemos un problema ahorita ahí. ¿Por qué lo tenemos? Incluso actualmente, o sea, actualmente estoy hablando que aunque no haya reforma con las situaciones con los trabajadores, pero bueno, tenemos un problema aquí porque es una obligación que se va a convertir en una obligación laboral en donde tienes que darle estas prestaciones, no es opción, se los tienes que pagar, pero la pregunta va a ser, ¿cómo se los voy a pagar? Si es una herramienta de trabajo, ¿cómo debiera de estar? Si es una herramienta, no debiera de estar timbrada, ¿estamos de acuerdo? Porque lo timbrado son las prestaciones, no las herramientas de trabajo. Ok, pero va a ser vía reembolso, está bien. Entonces tendríamos que analizar si se timbran en la nómina como una parte, ni siquiera exenta, que ni siquiera juega, porque no es un grabado o exento, ¿estamos de acuerdo? Es un no ingreso para el trabajador y eso no está considerado dentro de los nodos del timbrado. Y entonces, ¿cómo lo hago? Es una herramienta que tú tendrías que pagarle al trabajador, si vía reembolso, pagarlo de otra vía, pero sería no deducible. ¿Por qué? Porque las reglas de deducibilidad no prevén esta situación. Ojalá que lo entiendan las autoridades, sobre todo fiscales, y entonces hagan una reforma también en la parte de la deducibilidad de esto. Porque va a ser una herramienta de trabajo no deducible, porque entonces los requisitos de deducibilidad son muy claros en el 27 de la ley de ISR, ¿no? O sea, son muy concisos y no está previsto el que yo pueda hacerme deducible algo en donde yo no tengo una factura a mi nombre. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, yo le voy a decir, quita tu internet y yo te lo voy y te lo contrato a mi nombre y estar pagando mes a mes el internet de los trabajadores, pues imagínense lo que se volvería eso. Ahí no tenemos ahorita una respuesta aún en cómo lo vamos a solventar si es que entra en vigor. Tal vez serán las cuestiones por las que se están esperando y yo esperaría que fuera por eso. Y que realmente la autoridad considere el cómo es que lo va a hacer deducible, ¿no? Porque esa parte la dejaron endeble. Exacto, reposiciones de caja no deducibles, correcto, Carla. O sea, lo que te digo, pero no deducibles al final del día. O sea, herramienta de trabajo, pero no deducible. Y el tema va a ser, pues, que a los patrones no les encanta la idea, ¿no? Porque cuánto va a representar esas cantidades, ¿no? Entonces, sí es un tema que lo veo complejo, ¿no? En una reforma laboral que no está compaginada con una reforma fiscal. En caso de llegar a un acuerdo con el trabajador de no pagar o no dar un pago por las herramientas de trabajo en casa, ¿puedo llegar al acuerdo con el trabajador? Recuerda que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Al ser una obligación del patrón, aunque él te firme que no quiere dinero para el internet ni para la luz, de acuerdo al artículo 33, los derechos al ser irrenunciables de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador en cualquier momento que se enoje, que se vaya, que lo que quiera, puede ir a exigirlos a la Junta y decirte, pero nunca me lo pagó, ¿eh? Y se los vas a deber. Entonces, es un tema que te dejas jurídicamente endeble en materia laboral. El no hacerlo a pesar de que él lo firme y a pesar de que él diga que está de acuerdo. Ahora, digamos, hay quien me puede decir, sí, pero yo sé que él no me va a demandar. Bueno, no podemos garantizar eso. Después de que yo vi una demanda de un hijo a su padre, en la materia laboral, creo que ya vi todo, ¿no? Entonces, creo que será un tema que será complicado. Ahora, por otro lado, si la autoridad laboral llega y te hace una inspección y revisa,
porque además habla ahí de que tenemos que dar una notificación de que tenemos trabajadores en teletrabajo. Entonces, si te revisa y no lo estás pagando, no necesita el trabajador demandarte, la autoridad te va a multar, ¿no? Entonces, es un tema de verdad sumamente complejo ahorita con el tema de salarios que tendremos que cuidar, ¿no? Les recomiendo ahorita hacerse una prueba global. ¿Qué es esta prueba global ante el IMSS? Quien se dictamina no lo necesita porque normalmente pues, su dictaminador le hace ya todas las pruebas que necesite hacer, ¿no? Y revisar si pagó o no correctamente las obligaciones de las empresas y está curado en salud. Quien no se dictamina, los invito, aquí está la fórmula, me imagino les van a hacer llegar el material. Si no, pues por ahí sáquenle una fotito de una vez para que por cualquier cosa que no les alcance a llegar o lo que sea. Yo me imagino que sí. Esta es la forma de hacer y lo estoy poniendo de manera muy general y no hay una... me hace falta, digamos, detalles de las empresas, ¿no? Pero estoy hablando de lo genérico, en cómo revisarte tú solo si pagaste o no de manera correcta en el año tus prestaciones de manera correcta en materia de seguro social, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Sacar tu balanza o tu nómina, el monto que sea mayor, imagínate 40 millones de nómina, menos las variables que no integraron en todo el año, o sea, le vas a quitar puntualidad, asistencia, despensa, horas extras que no integran, las que sí integran las dejas por fuera, ¿no? O sea, todo lo que no haya integrado que tú hayas pagado, más las variables de noviembre, diciembre del ejercicio anterior, es decir, nosotros las que tenemos que sumar son las ahorita que vamos a revisar es 2020, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles tengo que quitar? Las del 19, ¿por qué? Digo, las tengo que sumar porque las pagué hasta enero y febrero. Cuando hice las modificaciones de salario fueron en enero del 2020, las de noviembre y diciembre. Por lo tanto, el mismo efecto, tengo que quitar las del 2020 porque esas apenas las voy a presentar en 2021, ¿no? Menos, ojo, hay muchas empresas que me meten al administrador general único en la nómina y no es correcto como tal, como nómina, debía de ser asimilado a salario, no nómina, pero bueno, hay quien lo mete como nómina y entonces habría que quitar ese salario del administrador si es que así lo estás manejando. Puse las cosas más comunes, ¿no? Menos los topados, o sea, la parte topada, es decir, un trabajador gana 100,000 pesos diarios, oye, pero pues el tope son ahorita de 25 más 2,000, ¿no? O sea, estás ganando un montón de lana. Ah, bueno, pues ese excedente se lo tengo que quitar porque no lo pago el Seguro Social, pero no lo pago de manera legal porque está topado, ¿no? Más los excedentes de los conceptos que no integran, es decir, el aguinaldo que hablé hace rato. Ojo si diste 3 días extras de aguinaldo. Ah, súmaselos. Ojo si diste una despensa adicional que no era la de todos los meses. Ahí tendríamos que sumarle esas cantidades adicionales que dimos. Y entonces lo vamos a cotejar contra la base de guarderías. Lo que pagaste en guarderías durante todo el año, multiplícalo por 100 y te va a dar la base. Y al compararlo te va a decir si pagaste de más o pagaste menos de manera general. Y al menos eso te va a abrir el panorama para saber si tienes acciones que hacer. Sobre todo, viene época de dictaminarte. Si traes diferencias, lo que te recomiendo es un tema de dictaminarte el siguiente ejercicio para que corrijas la situación. No puedes corregirte tú solo, a menos que sea con una corrección patronal o un dictamen. Tú solito no puedes ir a decir, debo y entonces aquí están las diferencias. ¿Por qué? Porque hay que hacer modificaciones de salario. Y las modificaciones de salario tienen que tener una clave especial para que puedan ser reconocidas en el ejercicio anterior y ahí quedarse y que no se arrastren hasta la fecha y no te afecten hasta la fecha con diferencias mayores. Entonces es importante al menos para que puedas tomar decisiones en los primeros meses del año, ¿no? Hablando de ISR, recuerden de solicitar si tienen varios patrones los trabajadores. Se les olvida esta parte, no nos interesa, pero es bien importante, sobre todo por el tema de quién le va a aplicar subsidio al empleo, porque el subsidio lo tiene una vez derecho al trabajador. Si tiene varios patrones, deben de elegir con qué patrón van a aplicar el subsidio para el empleo. Si te llega una revisión a ti y tú no tienes cómo demostrar que le preguntaste y que te dijo que tú sí se lo retuvieras, pudieras tener un problema con la autoridad. También, sobre todo, con el tema de topados o semanas reducidas, pasa esto de el número de patrones que deben de tener para que tengan las precauciones pertinentes. Ya les debieron de haber dado el aviso de quién quería y quién no cálculo anual por el tema de hacerlo por sí mismo.
y está pendiente publicarse también, ya está conocido, ya hay análisis de todo mundo, pero no se ha publicado la resolución miscelánea en donde venga la disminución de las retenciones de ISR. Ya todo el mundo, es más, una empresa el otro día me decía, ya lo calculé, ya lo voy a aplicar así. Espérame, ¿por qué las vas a aplicar si no están publicadas? Aún no las tenemos. Hasta que no las tengamos, podemos hacer la aplicación de estas tablas, ¿sale? Pero sí estén pendientes porque seguramente andan medio atrasadillos con la toma de decisiones en esto. Entonces, seguramente las van a andar publicando en los próximos días, ¿no? Esperemos. Y si no las publicaron, no las publicaron y nomás nos emocionaron. Entonces, tengamos cuidado. El tema de CFDIs. En todo lo que es sueldos y salarios, se están haciendo ahorita, les decía, revisiones integrales entre autoridades. Por lo tanto, les recomiendo el tema de revisar CFDIs duplicados, cancelados, además de que les va a servir para sus declaraciones anuales y demás. Es importante porque ahorita nos están llegando requerimientos del IMSS o del SAT en donde dicen que no coinciden las bases con una y con otra. Revisión de datos generales de los trabajadores y hagan una confronta. ¿Qué tienen ante el IMSS, el RCB, el ISR, las amortizaciones contra las retenciones que hicieron? Sumamente importante para que puedan hacer los ajustes en los siguientes meses. Recuerden que ustedes pueden, si retuvieron de menos, cobrarle al trabajador conforme a las reglas del 110 de la Ley Federal de Trabajo. Le retuvieron de más, entonces le tendrán que devolver. Y no nada más estoy hablando de cálculo anual, estoy hablando en todos los sentidos. Tengo empresas que cuotas de IMSS las estaban reteniendo de manera indebida. Entonces, hay que cuidar y hay que hacer estas revisiones periódicamente. Yo al menos recomiendo una vez al año. Ahorita es el momento. Una vez al año mínimo una vez al año, ¿no? El tema de los sistemas. Hay que actualizar, les decía, los sistemas, incluyendo el tema de actualizar salarios mínimos UMA UMI, tanto en el sistema de nóminas como en el SUA, y hacer conciliaciones contra su balanza. Suele no cuadrarnos esa parte y también tarde o temprano pues se van a dar cuenta las autoridades y sobre todo ahorita el tipo de revisiones que están llegando. No sé si ya les llegó a algunos de ustedes. Tengo clientes que les llegó una notificación. Al final les voy a dejar mis datos de redes sociales y demás, porque ahí es donde subimos algunas cosas. Hoy justamente voy a publicar eso, que llegó, y lo voy a publicar porque ya le llegó a varios clientes. Entonces sí es, y en diferentes partes de la República. Entonces es un programa que seguramente traen, en donde le dicen, hey, diste de baja un número importante de trabajadores. ¿Qué pasó? Te recuerdo que si no es una baja real, esto, quiere decir que era porque era un contrato por tiempo indeterminado. Fíjense, eso te dice, perdón, un contrato por tiempo determinado, es decir, que el trabajador ya no tiene que volver contigo. Si vuelve contigo, entonces casi te dice, ahí te voy a ver con una visita domiciliaria. Entonces, ya lo están revisando, te lo están advirtiendo. Todo el mundo me escribió de, ¿qué hago? Nada. O sea, no tienes que hacer nada, es un exhorto, es una invitación, nomás te están recordando, te están amenazando que si no estás haciendo las cosas bien, ya se dieron cuenta. Entonces, más vale que tomemos precauciones al respecto, ¿no? Sí, Rebeca, gracias por ese comentario. Sobre todo eso, ¿no? Utilizar las herramientas que ya tenemos en disposición, el visor de la nómina, en donde tú puedes cotejar, ¿no? Justamente esto de los FDIs. De verdad, hoy hay que trabajar no solo en auditorías en materia de seguro social como los dictámenes y demás, también auditorías de CFDIs. Nosotros hemos estado haciendo auditorías en CFDIs, no nada más de si cómo timbró en cuanto a prestaciones, retenciones y eso. Incluso resulta que dice que el trabajador es un contrato por tiempo determinado y la fecha de ingreso tiene 3, 4, 5, 6 años. Pues, ¿qué tiempo determinado era? Entonces, ya desde ahí son esas incongruencias por las cuales nos llegan estas revisiones, ¿no? Muchas gracias, Rebeca, por el comentario, pero sí, efectivamente ahí tenemos esa parte, ¿no? No quiero dejar pasar, yo sé que no es mucho el tema, pero sí, al final del día va a ser un tema también de repercusión a los patrones, sobre todo en un tema de presupuestos. No ahorita, va a empezar en 2023, pero hubo una reforma de pensiones, esa sí ya está publicada. Y nada más quería platicárselas rapidísimo. Les digo, sé que no es mucho el tema, pero sé que es de verdad, les quise dejar cosas importantes que conozcan. Y actualmente, ¿qué teníamos? Y digo ¿qué teníamos? Porque el 1 de enero se modificó. ¿Qué teníamos antes del 1 de enero? Ley de 1997 te pedía 1,250 semanas para pensionarte, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice hoy? Hoy nos dice, disminuyo a 1,000 semanas, es decir, ya no son 1,250, son 1,000.
Pero de manera inmediata, a partir del 1 de enero, 750 semanas te voy a ir pidiendo, que van a ir siendo progresivas, 25 extras cada año hasta llegar al 2031. A partir del 2031, 1000 semanas. Eso es un beneficio para los trabajadores para que puedan obtener pensiones, ¿no? Pero la siguiente es una repercusión, un incremento a las cuotas obrero-patronales, pero sobre todo a la patronal. No hay incremento en la cuota obrera, no hay incremento al Estado, el incremento es solamente a los patrones. Y entonces, durante 8 años, de manera progresiva, también viene una tabla, vamos a aumentar de las cuotas que veníamos aportando, de 6.15 al 15, pero al patrón le representa de 3.5 que era del patrón, se va a 11.5, ¿sale? Va a ir siendo progresivo y va a ir siendo en función de los salarios que los trabajadores reciben. ¿Qué significa esto? Esto empieza en 2023 y de 2023 va a ir año con año por 8 años. O sea que también al 2031 ya estaríamos con del 6.5 al 15%. Bien importante para aquellas empresas que son un poquito más organizadas, ordenadas y demás y manejan presupuestos a corto, mediano y largo plazo, porque esto va a ser una repercusión importantísima. De verdad, las empresas se pelean por el 1% de la prima de riesgo de trabajo en febrero con que no me sube. Imagínense un 8% de incremento en porcentaje. Es muchísimo. Entonces, vale la pena que si no lo han analizado, no lo han visto, lo analicen porque, por los temas de salario sobre todo. No digo no hagan incrementos de salario, ¿sale? O sea, ojo, pero hacer un incremento de salario, hacer incremento de prestaciones a los trabajadores, diseñar, hacer una ingeniería en salarios, tienes que tomar en consideración estas repercusiones. Porque aunque no van a ser ahorita, si ahorita me haces cambios, te van a repercutir en 2023 los cambios que hoy hagas, porque recuerda que normalmente si tú ya prometiste un salario es de aquí para arriba, no hacia abajo. Una prestación también tiende a ser mejor, no peor. Entonces, esto que estás decidiendo hoy, ya te lo están advirtiendo en los siguientes años cómo te va a repercutir. Entonces, para sus planes de beneficios y compensaciones, para sus nuevas prestaciones, para los nuevos salarios que vayan a prometer, tomen en consideración este punto. Por eso lo quise también tomar, aunque les decía, no es al 100% el tema de salario, sí repercute de manera indirecta. ¿En qué? Pues en el costo indirecto del salario, ¿no? O sea, al final del día, que son las aportaciones. Y un beneficio, nada más para cerrar también y no dejarlo como al aire, se cambia la pensión mínima garantizada. Antes era un salario mínimo, hoy cambia también en función de una tablita, ¿no? Puede ser desde 2,600 hasta 8,000 y tantos pesos lo que puedes llegar a recibir, depende de la edad, el salario que recibías, perdónenme, y las semanas cotizadas, ¿no? Con esto creo que termino así como rayando el tema y por mi parte sería todo lo que traíamos para platicarles. Son temas que consideramos, con CNI estuvimos platicando que era importante que los tuviéramos en consideración para poder empezar un 2021 con el pie derecho, ¿no? Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, algún comentario, yo sigo a sus órdenes. Creo que ya contesté todas las preguntas que tenía en los chats y si no, pues me comentan, ¿no? Por favor. ¿Todo bien? Muy bien. Pues bueno, excelente. Pues muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias por habernos acompañado. También les doy las gracias por parte de CNI. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Flora, qué hermosa. Y ahí están mis datos, mis redes sociales, cualquier cosa, pues ahí estamos a sus órdenes. También con las de CNI también están a sus órdenes. Luz, estoy viendo tu pregunta. ¿En qué sentido de las bajas de personal, qué tan recomendable es tener reingresos de personal? Me ha tocado ver personas que regresan en 3 ocasiones en la misma empresa en un lapso de un año. Es válido, Luz? O sea, sí se puede, pero el tema es que tienes que tener la justificación. Pudiera llamar la atención, por ejemplo, en estas empresas que ya les mandó la notificación, aquí si es que llegaran a revisar, ¿qué es lo que tienes que demostrar? Que el contrato por obra determinada se terminó, se finiquitó, y sí empezó otra obra totalmente distinta tiempo después, porque, ojo, hay quien me dice, pues sí, pero es que al día siguiente empezó otra obra y al día siguiente empezó otra obra. No, pues son indeterminados, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, el campo. Te voy a poner como el más, para que lo veamos más claro, ¿no? En tema del campo. Hay 2 a lo mejor siembras al año, 2 cosechas al año.
Entonces, yo ni siquiera sé si se va a dar o no se va a dar por las lluvias, por el no sé qué. Entonces, no te voy a tener todo el tiempo. Te contraté en algún momento y puedo volver a contratar a las mismas personas en otro momento. Pero ya fue una obra muy clara que son dos obras totalmente distintas con condiciones distintas. Pero en construcción, por ejemplo, que se da, que también se puede llegar a dar, pero se da mucho. Ah, es que lo contraté por obra determinada, pero lo contraté para la casa 1 y luego para la 2 y luego para la 3 y luego para... Si tú ya sabías que tenía 100 casas, no era una obra determinada, en un tiempo indeterminado que quieres maquillar, y ahí es en donde sí podrías meterte en un problema. Si tú sí puedes defender tu contrato por tiempo determinado, no tienes por qué tener ningún problema, ¿no? O sea, sí, nada más es cuidar esa parte. Muchísimas gracias, Jessica. Y la otra pregunta, ¿cuál es la recomendación para realizar el plan de compensaciones? Mi recomendación sería, Cristi, todas las prestaciones que tú hoy otorgas, que no sean de previsión social, porque para eso estaría un plan de previsión social. Todas las prestaciones, háblese desde el sueldo, sueldo, aguinaldo, vacaciones, tiempos extras, compensaciones, gratificaciones, todo hay que redactar por qué se da, cómo se da, qué tiene que ocurrir para que se otorgue. Es decir, a quién, por qué, cuándo, cuánto, cómo, ¿sale? Cuando tú tengas eso documentado, no es costumbre. Ejemplo, no te pagué una gratificación porque dice que para pagarte una gratificación, yo te voy a dar una gratificación equivalente a un 10% de tu salario o a 10,000 pesos o a X o a un tabulador. Cuando tú hagas, es una gratificación es porque hiciste algo extraordinario. Y entonces manejamos unas evaluaciones y entonces, ¿sí sabes? O sea, documentas el por qué se gana una gratificación. Desgraciadamente en México se da mucho que el patrón se levantó de buenas y se le ocurrió dar 100 pesos. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió. No hay un por qué. Eso es costumbre. Y ahí tenemos problemas, porque entonces ahí Pedro va a decir, ¿por qué le diste 100 a él y a mí no? Y te puede ir a demandar a la Junta, puede acusarte. O en el momento que te demanden, porque ya lo despediste, va a sacar eso a colación. ¿Y cómo vas a demostrar tú que no era costumbre? ¿Me explico? Entonces, el principal objetivo de un plan de beneficios y compensaciones es que tú pongas todas las prestaciones y no sean costumbres, se vuelvan realmente una característica especial, ¿no? Si en caso de que se termine el contrato determinado y se le dé un contrato indeterminado respetando la fecha determinada, ¿es válido? Sí, por supuesto. Ahí estás reconociendo todo, antigüedades y demás. Si me permites, CNI, voy a hacer un comercial. Publiqué el año pasado a raíz de pandemia y como tenía encierro, un libro que se llama Relaciones Laborales Paso a Paso, que para esos efectos les puede servir bastante, de la revista Red de Negocios, es la editorial, y lo pueden buscar a través de la revista Red de Negocios, a través de mis redes sociales también, y pues bueno, ojalá que les pudiera servir para estos efectos, porque ahí hablamos un poquito de planes de beneficios y compensaciones y de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Para los que traen dudas de esa índole. Pues bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Creo que ya ahora sí acabé de responder todo. Ok. Las de previsión social, Berenice, son prestaciones que no son derivadas del trabajo, que su naturaleza es totalmente distinta. Y las de compensaciones o beneficios de trabajadores emanan de la relación laboral, emanan de su trabajo, son literal de la parte laboral. Sí, por supuesto, es relaciones laborales paso a paso. Pues bien, muchas gracias, maestra Carla Rojas. Muchas gracias por la participación y la información tan valiosa que hemos recibido el día de hoy. Y como es costumbre, CNI Consultores, por medio de los webinars, buscamos personas de talento y personas como la maestra Carla Rojas que están dispuestas a compartirnos toda la experiencia y conocimiento. Muchas gracias, maestra. Y a todos los que estamos conectados, muchas gracias por sus preguntas. Recuerden que personal de atención a clientes del equipo CNI estará contactando también para saber qué más preguntas tienen y si podemos ayudarles en algo. Nos vemos para el próximo jueves 21 con nuestro siguiente tema en nuestros webinars de CNI. Maestra Carla Rojas, todos pasen muy buenas noches. Bendiciones y gracias.
Gracias. Nada más tengo una última pregunta que me gustaría responderle a Selene. Adelante. Nos dice que tenía una prestación de fondo de ahorro hasta antes de la pandemia y la suspendieron por ese motivo. Sí, perfectamente puedes haberla suspendido, nada más hay que haber hecho un convenio con los trabajadores, así como se hicieron muchos convenios con los trabajadores a raíz de pandemia de reducción de salarios, ese tipo de cuestiones. Artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Lo único que te dice es que no cuartes derechos. Entonces, mientras no cuartes derechos, no pasa nada. Hay que cuidar el cómo hacer el convenio, pero sí podías firmar un convenio. Oye, no lo hice, lo puedes hacer ahorita de manera retroactiva para que no tengas un problema y que cuides esa parte, ¿no? Nada más. Pues muchas gracias por la respuesta, maestra. Buenas noches Que a estén todos. muy bien. Buenas noches. Hasta luego.